Quisiéramos más o menos un poco que pusiéramos adelantar o explayarnos un poquito más acerca de lo que fueron las temáticas, ¿okay? Y partiendo con la pastora Tamar, hacer una pregunta más puntual en la dinámica de nuestro día a día. Esa mujer samaritana, puntualmente, tomando alguno de los ejemplos que dio, ¿quién podría ser cuando yo hoy salgo de esa puerta y me enfrento nuevamente a mi día a día? Sí, una mujer que hoy, por ejemplo, no goza de buena reputación, es una mujer que ha estado casada varias veces, que tiene hijos de diferentes padres o que trabaja en lo que nosotros hemos dicho la mala vida. Esa podría ser, representar muy bien una mujer en esta característica o en esta situación de vida. Y nosotros hemos convertido el Evangelio en una puerta no de libre acceso. Hemos cerrado la puerta a personas que están en estas circunstancias ignorando sus historias, ignorando el dolor o el vacío que tienen. Entonces, yo creo que ahí pudiéramos decir que la mujer samaritana de hoy puede ser esa, una mujer que tiene una historia no tan adecuada desde el punto de vista nuestro en relación o vinculado con sus relacionamientos conyugales o de pareja, o diversidad de hijos con distintos padres, o incluso en un caso más extremo, mujeres que se dedican también a la vida, a prostituirse, dicho de forma más derecha. Muchas gracias. Ahora, para el pastor Andrés, que habló también acerca de las nuevas generaciones, ¿cierto? Pero quizá ha tenido la bendición de estar, como decía, 25 años en contacto con ellas. ¿Cómo alguien, de pronto que estamos aquí sentados, que no hemos tenido esa oportunidad y que quizás ha estado alejado de las nuevas generaciones de hace 10, 20 años, cómo de manera práctica puedo acercarme a ellas para poder fomentar un poco la relación o esa idea de intergeneracionalidad que queremos también en la iglesia? Bueno, lo primero que yo diría es que hay que considerar que cuando hablamos de que las generaciones son diferentes, no hay que simplemente tener el foco en el joven o en el adolescente, porque las familias también van cambiando. Por ejemplo, hablábamos de la generación alfa hoy día, que son quienes tienen menos de 16, 17 años. Ellos son hijos de los millennials, es decir, de mi target, de mi target. Y ya en mi generación, la configuración de la familia cambia. Yo voy a ponerme yo como ejemplo. Mis padres trabajaban, mi papá y mi mamá estaban en la casa. Ya en mi familia trabaja mi esposa y trabajo yo. Entonces, eso hace ya que la dinámica familiar sea diferente. Entonces, no es simplemente enfocarse en el joven y cómo yo me puedo acercar a él, es cómo nos acercamos a la familia. Y me parece que ahí la iglesia tiene mucho que decir, tanto de las propuestas formativas de apoyo a la familia y no del activismo irracional, así como porque entendemos que ya vienen con realidades familiares que están súper ocupadas, súper atareadas con muchas cosas y que la iglesia le tenga una batería gigantesca, no sé qué tanto ayudará también eso. Pero sí me parece que tenemos que ser inteligentes y sabios en que lo que propongamos a la familia como apoyo a la familia sea pertinente para su realidad, pero la mirada de acercamiento yo la haría más global, no solamente mirar cuánto ha cambiado el chico, cuánto ha cambiado la chica, sino también cuánto han cambiado los padres. Súper, muchas gracias. Regresando a la pastora Tamara, usted hablaba de esa triada, de la relación del amor a Dios, a las demás personas y a nosotros mismos. Si bien la temática se enfocó principalmente a amar a otros, pero ¿cómo yo de manera práctica puedo amarme a mí mismo? Interesante y gracias por la pregunta, porque en nuestros espacios casi no hablamos del amor propio, porque creemos que es un tema de la psicología. Pero a mí me encanta rescatar en la base bíblica ese aspecto. Está escrito a Dios Padre, al prójimo y como a ti mismo, ¿ya? Entonces, la verdad es que en el orden se invierte, lo primero es a Dios, como que nos da el enfoque, ¿verdad? Y después nosotros. También me gusta mucho, en este caso, referir al pasaje
de Romanos 12, 1, 2, 3, 4, cuando dice, por ejemplo, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino conforme a los dones que ha recibido. Y también allá hay una referencia de tener una adecuada apreciación de nosotros mismos. Entonces, de forma práctica, amarnos significa reconocer mi nueva identidad en Cristo, es decir, fui creado a imagen y semejanza de Dios, fui salvado y redimido a un costo muy alto. Yo no lo pagué, pero es un costo muy alto. Y eso significa que también eso nutre mi identidad, mi nueva identidad. Pero además, no solamente que fui creada y fui sanada, salvada, quise decir, sino que también soy restaurada, que es un proceso continuo en el cual mi vida tiene un nuevo significado. Y además hay un cuarto aspecto de la identidad, desde mi comprensión, que tiene que ver con el propósito, la trascendencia. Entonces, cuando yo pienso en amarme a mí misma, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del reino, estoy diciendo, necesito reconocerme como una mujer que fui creada por Dios, y eso significa que todo mi ser, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mis relaciones, tienen marca de Dios. Yo necesito volver a ese plan original desde la perspectiva bíblica. También significa que mi valor está en el hecho de que Cristo vertió su sangre por mí. Significa que yo hoy también tengo valor porque Jesús sigue restaurándome por el poder del Espíritu Santo y además me utiliza para que le sirva. Entonces eso significa dar un nuevo sentido a eso de amarme a mí misma. Y desde ahí voy a poder tener mejores condiciones para amar a la otra persona. No sé si Muchas respondí. gracias. Sí, muy importante eso. Regresando aquí al pastor Andrés, que lo enfocamos principalmente en las nuevas generaciones, pero en esta idea de intergeneracionalidad, también podríamos hacer lo contrario. Es decir, hablamos de un ejercicio de cómo yo llego a las nuevas generaciones, pero cómo yo llego como nueva generación a las generaciones que me precedieron, a la llamada tercera edad, a mis padres, abuelos. ¿Cómo puedo yo de manera práctica, como un ejercicio práctico, así lo mismo, saliendo hoy, o ni siquiera saliendo de esta puerta, hoy mismo ahora, cómo yo puedo relacionarme de mejor manera con mis generaciones anteriores, de manera práctica para poder demostrar ese amor de Dios? Sí, lo primero diría que ya hay tercera, cuarta, quinta y sexta edad, ¿cierto? Se va ampliando el marco referencial. Yo te voy a responder con una experiencia que me pasó en esta iglesia. Cuando yo llegué con mi familia, 2016, y pastor nuevo, me invitaban para todos los ministerios de la iglesia, y recuerdo que cuando me invitaron al trabajo del adulto mayor, así se llamaba en aquel entonces, el adulto mayor, me sentaron ahí a tomar tecito con galletas con la hermana, súper rico por los demás. Empezó un saludable descargo contra mí. Pastor, ve a los jóvenes de esta iglesia que no nos saludan. Ok, yo tomaba nota. Deme nombres, decía yo. Y todo eso que está bien, saludable, era abrir la casa, ¿cierto? Con quien venía a colaborar con el desarrollo de esta iglesia. Listo. Y viene una hermana con quien tengo yo muy buena relación hoy día, nos queremos mucho. Y me dice, pastor, ¿me da la palabra? Sí. Pero yo no le quiero hablar a usted, le quiero hablar a esta vieja. Es así, voy a decir la palabra tal cual, a esta viejita. Le quiero hablar a esta viejita. ¿Qué intencionalidad va a querer tener un adolescente de saludar a una vieja como nosotras? Somos nosotros los adultos quienes tenemos que acercarnos a los más jóvenes. Estoy transfiriendo en literal la conversación. Y me parece, si bien yo creo que la responsabilidad es mutua, yo creo que tanto jóvenes como adolescentes y niños tenemos que tener este acto de amor familiar. Creo que sí hay un mayor grado de responsabilidad de quienes somos maduros. Maduros no solamente desde la perspectiva de la fe, sino desde la perspectiva humana, ¿cierto? Se dice la psicología que uno madura después de los 25 años, se cierra el lóbulo prefrontal y ya estamos maduros, ¿cierto? Si tienes más de 25 años, créeme que tú tienes un grado más de responsabilidad frente a las nuevas generaciones. Un grado más de querer generar un espacio de conversación antes que alguien de 10 años que quiera hacerlo. Yo no digo que el de 10 años no lo puede generar, yo creo que lo puede generar con muy buenas condiciones, pero creo que somos nosotros, los adultos, quienes que debemos generar un ecosistema que nos permita mostrar a Dios de manera atractiva. A mí me encanta la figura de Jesús
cuando a Él se le acercan los niños. Se le acercan los niños. Quienes somos papás de pequeñitos, sabemos que hay un grado de imán de los chicos cuando ven a alguien con quien quieren estar y con quien no quieren estar. También lo sabemos. Y Jesús tenía ese atractivo. Y me parece que esa es la dinámica familiar que deberíamos fomentar en iglesias como esta y como todas por lo demás. El diálogo intergeneracional es extremadamente importante. Al interior de una comunidad cristiana no debiesen existir los guetos. Los jóvenes por allá, los adultos por allá, la cuarta edad por acá, los músicos por acá. No, somos una familia y debemos aprender a dialogar. Pero en ese diálogo creo que somos los adultos quienes estamos llamados a dar ese primer paso. Excelente, muchas gracias. Regresando, Pastora Tamar, en esa triada, ya hablamos de la relación con los otros, muy bien nos aclaró y creo que nos hizo reflexionar acerca del amor propio. Ahora, para hacer más entretenida la conversación, ¿qué ha sido para usted lo más desafiante, por no decir difícil, de amar a Dios? No tanto relacionarlo con los otros o conmigo mismo, sino yo y Dios directamente. Sí, lo más difícil creo para mí de amar a Dios es entender que Él es mi amor prioritario. Suena fácil, pero realmente cuando uno está envuelta en la vida ministerial, tantas responsabilidades, te puedes encontrar en un hiperactivismo, pero descuidando el amor esencial. Entonces para mí ha sido bien desafiante separar mi tiempo con Él, distinguir que la búsqueda de oración y de la lectura no es para preparar un tema, no es para orar por los hermanos o para pedir dirección porque voy a tener una conversación pastoral, sino de asistir a mi cita diaria con la persona que más amo en la vida. Otro aspecto que para mí también ha sido muy desafiante es no dejar que nada compita con ese amor. Es muy fácil, porque por ejemplo cuando una tiene hijos o cuando una ha estado casada o cuando una tiene familia aquí y allá, porque ustedes saben que yo soy venezolana, entonces tengo familia por allá también, puedo entrar en esa tensión y se puede vestir de amor al prójimo, pero en lo práctico me separa del amor de Dios. Entonces para mí también ha sido un desafío la idolatría. Ojo lo que estoy diciendo, porque la idolatría no solamente es tener un ídolo ahí de yeso en la casa, sino colocar cualquier otra cosa en el lugar de Dios. Para mí también un tercer desafío es comprender que cuando amo a Dios a su manera, y no a mi manera, Andrés ni Moisés, sino a la manera de Dios, yo tengo que amar al que es odioso o que se convierte en mi enemigo o que piensa diferente de mí, a la samaritana, al publicano, ¿sí? Cuando eso también me interpela muchísimo. Entonces sí, realmente ahí en los tres ámbitos, en esas tres direcciones hay aspectos que son muy concretos para poder evidenciar que realmente amo, porque si no viviría en una duplicidad de ética, digamos, estaría constantemente en un vacío en ese sentido. Muchas gracias. Para hacer también entretenida la conversación, el pastor Andrés hablaba acerca de que la generación Z les gusta que sus referentes sean abiertos, ¿no? Y que no le eviten, como decía, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿qué ha sido también lo más desafiante o difícil del ministerio juvenil en general durante todo este periodo de tiempo? A ver, hay hartas cosas que son difíciles. Yo diría todo. Yo diría que lo más complejo de mostrarse uno como es sacarse... A ver, dice lo estudioso que no es tan difícil aprender conocimiento nuevo, sino es desaprender conocimiento que ha estado muy pegado a ti. Y crecer un poco en una cultura donde intentaba explicarlo en la exposición, donde tú estabas llamado a ser perfecto y sacarte esa idea es complejo. Recuerdo que para hacerlo experiencial, mi primer tiempo aquí en la iglesia era: llámame a la hora que sea, yo estoy disponible para ti 24/7,
y eso es insostenible. Eso es absolutamente insostenible porque no estoy disponible para las personas todo el tiempo. Mi energía no es nuclear. Entonces, llegar al punto de decir, no, sabéis que estoy reventado, estoy cansado, tuve una mala noche. Llegar a eso que puede parecer tan simple, tan sencillo, tan humano, para mí no fue tan fácil hacerlo. Y fue un tiempo de ajuste mental, ajuste familiar. Y yo creo que cuando uno va pasando las barreras de la máscara y decir, así me siento, hola, ¿cómo estáis? Bien, 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 bien. Y uno cuando es capaz de decir, no, ¿sabes qué? Sí, bien, pero es un momento difícil, es un momento complejo. Así lo hablamos con Tamar, llegó temprano Tamar, y hablamos nuestra realidad de vida, cómo está viviendo, y creo que eso es saludable. Pero no es solo saludable hacerlo a puerta cerrada, creo que también es saludable hacerlo de cara a quienes lideramos, con quienes estamos. Pero sí he aprendido algo en el camino, que si hay realidades en mi vida que yo considero que son debilidades y tengo la confianza para hacerlo en un lugar y decir, aquí, con esto estoy luchando, yo tengo que mostrar que es una lucha. No puedo mostrarme débil todo el tiempo. Significa que eso, yo no estoy trabajando por de pronto esa área de mi vida. Y es por eso que la comunidad es tan importante. Si yo tengo la posibilidad de ser vulnerable, no es simplemente para que me pisoteen, es para que colaboren conmigo en ese camino que yo estoy llevando. Y eso es lo bonito de la iglesia. Yo creo que eso es lo bonito que ayer lo hemos rescatado del primer día, que esto es una escuela del amor. La iglesia puede transformarse perfectamente en una escuela del amor. Y yo diría que eso, vivamos sin careta, va a ser mucho más respirable nuestra vida cristiana. Muchas gracias. Eso de escuela de amor está muy, muy bonito, así que para que lo pongamos en práctica. Para ir cerrando la última ronda de preguntas, quisiera que no fuese una pregunta, sino que profesora Tamar, pastora Tamar y pastor Andrés puedan ver al público, pero puedan ver a sí mismos cuando recién empezaron en la fe. ¿Qué le dirían a sí mismo acerca del amor de Dios? Ahora ya después de haber caminado quizá un par de semanas. Yo diría que es necesario reflexionar en el amor de Dios. Tal como decía a lo largo de mi presentación, necesitamos acercarnos al texto bíblico, reconocer la base para esa reflexión, pero relacionarla sí o sí con la acción. Porque la reflexión sin acción es vacía, como el hiperactivismo sin reflexión también es perjudicial. Por eso necesitamos, desde mi óptica, si yo les puedo dejar, me permiten dejarles un consejo, es ese. Reflexionemos. Definamos, aprovechemos este espacio que han tenido como Aviva este fin de semana de acercarse a estas verdades tan profundas, pero acepten la invitación de Jesús de amar de manera práctica, sin dejar de lado la reflexión y la acción. Se puede, es desafiante, pero sí se puede amar al estilo de Jesús. Yo diría que nunca perdamos de vista la misión de Dios, porque todo lo que nosotros hagamos, dejemos de hacer, tiene que referirse a eso. Esto nunca se ha tratado de venir a la iglesia el domingo, y que lo ha entendido así, te estás perdiendo aspectos maravillosos de la fe cristiana, te estás perdiendo a Cristo mismo. Yo diría que cuando estemos perdidos y no sepamos qué hacer, no refieras a una persona, no refieras a una denominación, no refieras siquiera a tu historia personal, refiere a Cristo. Y eso te va a permitir encontrar la riqueza de Dios, te va a permitir ver a Dios. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, cuando no sepas cómo actuar, cuando estés perdido en qué tienes que hacer, cuál es el siguiente paso que tienes que hacer en tu vida, en tu ministerio, en tu liderazgo, en tu participación como parte del cuerpo de Cristo, mira a Jesús, mira a Jesús. Y todo lo que tengas que hacer de ahí en adelante, estoy seguro, será mucho más fácil para ti. Muchísimas gracias a ambos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar?